Pues, hermanos, el día de hoy vamos a compartir brevemente un mensaje acerca de las palabras de Jesús, palabras que dan vida a un mundo que se encuentra pues hoy de alguna manera pues atacado y también deshecho por la muerte. Particularmente, hermanos, pues yo creo que después de la epidemia que vivimos, de la pandemia más bien que tuvimos del COVID, pareciera que el mundo entero experimentó una terrible muerte, ¿verdad?, de muchas personas, conocidos de nosotros, familiares algunos o hermanos en Cristo. Algunos tuvieron la oportunidad a lo mejor de despedirse de algún ser querido que fue atacado por el COVID y quizá otros ni siquiera tuvieron eso. Algunos fueron simplemente emplayados y asimismo puestos en el féretro y llevados a enterrar, de tal manera que muchas familias que perdieron un ser querido, pues no tuvieron ni siquiera la oportunidad de ver por última vez, ¿verdad?, a su ser querido, mucho menos despedirse. Y entonces, hermanos, pues a raíz de todo eso, ¿verdad?, pues hubo un poco de caos, mucho caos más bien, en la población tanto de Veracruz como de México y del mundo entero. Estaba yo revisando algunas estadísticas precisamente acerca de la muerte por COVID aquí en nuestro país y encontré la alarmante cifra de 202,000 víctimas de un total de 2,300,000 personas que fueron confirmadas a nivel nacional, ¿verdad?, que tuvieron, pues ahora sí que estuvieron contaminados o infectados con el virus. De estos de más de 2 millones, pues entonces hubo 202,000 muertes confirmados. Y bueno, a nivel mundial, hermanos, también murieron cerca de 3 millones de personas y pues de más de 125 millones de personas en el mundo que fueron diagnosticadas. De tal manera que en todas partes por el mundo, pues hubo mucha muerte. Hoy la cifra de muerte, hermanos, pues ha crecido. Además de que en esas cifras que les acabo de mencionar, pues ahí no se incluyen los que quizá mueren por otras causas, como por ejemplo la diabetes, la influenza, el cáncer y otras muchas enfermedades. Quiero decirles que solamente el cáncer alcanzó a 20 millones de personas, convirtiéndose precisamente en la segunda causa de muerte a nivel mundial. De tal manera, hermanos, pues que ha habido un total caos por causa de la muerte, algunos que sorpresivamente murieron, otros que fueron atacados por diversas enfermedades, incluyendo, como dijimos, lo del COVID. Y yo no sé si usted se ha puesto a calcular cuántas familias, ¿verdad?, que hoy viven, pues han estado sufriendo, quizá hasta el día de hoy, la muerte de algún ser querido por alguna de estas enfermedades que hemos mencionado en los últimos, digamos, 4 años, ¿verdad? ¿Cuántas familias han estado en la zozobra, han estado en la incertidumbre, han estado en medio del dolor, muchos todavía sin poder superar la muerte de un ser querido muy cercano, como les dije, de los cuales no tuvieron ni tiempo de despedirse, u otros que simplemente la muerte les sorprendió por otras enfermedades, pero que seguramente hay demasiadas personas o millones de personas sufriendo en estos momentos por la muerte de un ser querido. Quizá alguno incluso de los que estamos aquí ahora mismo en esta noche, pues a lo mejor se encuentran dentro de estas familias o dentro de estas cifras de tan dolorosa experiencia. Yo no sé cuántos del 2020 a la fecha han perdido algún ser querido por algún tipo de enfermedad, llámese como se llame la enfermedad, pero yo soy uno de ellos. Tal vez haya otros hermanos
Y a nivel iglesia seguramente hay más, ¿verdad?, que hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Por esto, hermanos, es que podemos decir de manera tajante que el mundo entero está viviendo el ataque de la muerte por doquier. El mundo entero está siendo sorprendido por la muerte y precisamente pues los datos, hermanos, estadísticos nos están mostrando eso, y no quisiera yo alarmarlos ni tampoco dejar un pensamiento fatalista de quién sigue o quién sigo, sino simplemente que entendamos que la raza humana, la sociedad necesita de un mensaje de esperanza, hermanos. La gente necesita de un mensaje de esperanza. ¿Cuánta gente de la cifra que yo mencioné, que han muerto por diversos tipos de enfermedades, quizá murieron en Cristo y tenemos la esperanza y la seguridad de que están con el Señor? Pero ¿cuánta gente de estos que murieron en los últimos 4 años simplemente, hermanos, murieron y su familia murieron sin esperanza, y la familia también quedó sin esperanza, que no saben qué pasó ni qué va a pasar, si los volverán a ver o no, simplemente porque no hay la seguridad de que en vida hayan tenido un encuentro personal con Jesucristo, que alguien les haya predicado, o que simplemente hayan escuchado el mensaje redentor, glorioso, salvador de Jesucristo. De tal manera, hermanos, que pues ya no podemos hacer mucho por ellos, pero sí podemos hacer mucho por la gente que hoy sigue, ¿verdad?, habitando este planeta llamado Tierra. Todavía tenemos personas, quizá algunos de los que estamos aquí, tenemos seres queridos, llámense papás, llámense mamás, tíos, hermanos, ¿verdad?, conocidos, vecinos que están enfermos o que están muy ancianitos y que de acuerdo a la biología es probable que muy pronto mueran, o algunas personas que están muy enfermos, probablemente, si Dios así lo decide, van a morir muy pronto. Y quizá muchas de esas personas que son nuestros familiares o seres queridos no tienen esa esperanza, no saben qué les espera después de la muerte. Es nuestro deber entonces, hermanos, entender que justamente en estos días que estamos viviendo todavía la Semana Santa, ¿verdad?, que acaba de concluir, pero que seguimos durante estas festividades, recordemos nosotros que tenemos como cristianos una gran seguridad de que si nosotros morimos, sabemos que despertaremos en la gloria celestial, pero que también debemos urgentemente llevarles palabras de vida y de esperanza a aquellos hermanos que están, ¿verdad?, sin ningún tipo de esperanza y que quizá están próximos a morir. No sabemos si a lo mejor nosotros nos morimos primero que ellos, pero sí tenemos, ¿verdad?, por lo que vemos, muchas personas conocidas, familiares, hermanos ya muy grandes en edad, gente enferma que conocemos o familiares que probablemente en este año mueran o el próximo, y nosotros sabemos que su condición es una condición de incertidumbre, de inseguridad, que no saben dónde pasarán la eternidad, que no han conocido realmente a Cristo en el perdón de sus pecados. Y es nuestro deber, hermanos, hacer vivas en este tiempo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, ¿verdad?, que ciertamente un día iba a morir, pero también le dijo a sus discípulos, pero al tercer día resucitaré con poder de entre los muertos. Y hermanos, debemos usted y yo entonces tomar en serio esta experiencia de vida que tenemos de conocer a Cristo. Y si Dios nos da la oportunidad de estar cerca de una persona muy adulta, no la vamos a despachar a la muerte de una vez, pero sí alentarle a esa persona con una palabra de esperanza, decirle, porque eso es normal, ¿verdad?, y más si está enferma. Quizá usted muy pronto deje esta tierra, quizá esa persona está muy enferma también, y decirle, pero sabe una cosa, antes de que usted muera, quiero decirle que Cristo dijo en su palabra, dijo que Él es la resurrección y la vida, y el que esté muerto, el que viva y el que muera incluso, podrá resucitar, hermanos. Y tenemos que darles ese mensaje. Entonces, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy este pequeño mensaje. Solamente voy a hablar de
de 4 cosas bien importantes, ¿verdad? Que suceden cuando escuchamos las palabras que Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida, ¿verdad? Y que siguen teniendo un efecto positivo y un efecto también de consolación y de esperanza para el que quizá está próximo a morir, o quizá para alguna familia que ha perdido algún ser querido. Entonces el Señor hasta nuestros días sigue pronunciando palabras, hermanos, de vida para un mundo deshecho por la muerte. Lo que Jesús dijo hace 2000 años sigue teniendo un efecto positivo en la gente que escucha sus palabras. Esto es lo primero que tenemos que entender usted y yo, que las palabras que Jesús dijo hace 2000 años siguen teniendo valor, siguen teniendo validez para todo aquel que las escucha. De tal manera que usted y yo, que conocemos la palabra y conocemos las palabras que Cristo el Señor dio acerca de la muerte, acerca de la vida, pues que entonces, hermanos, nos armemos de valor para compartir con cuantas personas Dios nos ponga, ¿verdad?, enfrente. Hay, hermanos, varias evidencias en la Biblia, evidencias que yo les digo que son evidencias contundentes de las palabras de Jesús, que indican que los seres humanos, hermanos, escucha, estamos destinados para resucitar. A pesar de que la muerte, hermano, nos esté acechando, escucha bien, las palabras de Jesús nos indican de una manera contundente que los seres humanos estamos destinados para resucitar después de la muerte, aún los que no buscan de Dios, todos en lo general, creyentes y no creyentes, dice la palabra que un día vamos a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Los seres humanos entonces tenemos que entender que la muerte solamente es el paso, hermanos, para que después en el tiempo de Dios suceda, ¿verdad?, la resurrección de entre los muertos. Pero qué triste será que algunas personas van a resucitar para muerte y condenación eterna en el infierno y otros para vida eterna. Esperamos en Dios entonces que usted este mensaje lo pueda compartir con aquellos, ¿verdad?, que probablemente Dios nos ponga enfrente un día y que estén moribundos o que estén a punto de morir, y les digamos que es necesario, ¿verdad?, que entiendan que todos vamos a morir un día, pero también un día vamos a resucitar. Y preguntarle a la gente, ¿a ti te gustaría resucitar para vida eterna en la gloria o resucitar para condenación eterna en el infierno? Y si la gente nos dice, no, pues para la gloria, y preguntarle entonces, ¿y ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón? ¿Ya te has preparado desde la vida, desde esta tierra, recibiendo a Cristo para asegurar que después de la resurrección de los muertos vivirás eternamente con Dios? Y si la gente nos dice que no, pues es el momento entonces para decirle, bueno, pues Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie está con el Padre si no es por mí. Porque hoy en día usted lo sabe, la gente, hermanos, díganme, ¿en qué está confiando para la salvación? Para la salvación eterna de su alma, dígame, ¿en qué está confiando la gente de nuestro tiempo? Dígame una cosa, en el dinero, en ídolos, en las buenas obras, en los amuletos, en ser miembro de una iglesia. Y hermanos, ni los amuletos, ni ser miembro de una iglesia, ni el dar dinero, ni el hacer buenas obras nos salvan. El único que salva, ¿quién es? Cristo Jesús, el que murió en la cruz. De tal manera que la gente, hermanos, ¿verdad?, para poder entrar a la gloria celestial, antes que las buenas obras, antes que dinero, antes que amuletos, antes que idolatría, necesita a Cristo Jesús en su corazón. Y les tenemos que predicar, hermanos. Jesús habló, hermanos, si ustedes recuerdan, Jesús habló a personas muertas y las resucitó. Es una evidencia contundente registrada en la Biblia. ¿Alguien se acuerda de alguna? Hay 3 casos muy importantes, hay más, pero 3 casos que Jesús resucitó a personas. Díganme uno de ellos. ¿Cuál? ¿A quién resucitó? A Lázaro. ¿A quién más?
a la hija de Jairo. ¿A quién más? Al hijo de la viuda de Naín. A esos tres resucitó Jesús. Ya hay más casos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en el momento en que Él murió, ¿qué dice la Escritura? Que los sepulcros, ¿verdad? Hubo un terremoto y los sepulcros se abrieron y salieron muchos, ¿verdad? Que estaban muertos en Cristo, volvieron a la vida. Fueron cientos de personas. Entonces, hermanos, Jesús habló a personas muertas y las resucitó. Por ejemplo, a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de la historia? Que el Señor Jesús, ¿verdad?, iba rumbo a la casa de Jairo, pero precisamente ahí alguien le estorbó tantito porque quería un milagro. ¿Quién fue la persona que le estorbó? La mujer que llevaba una enfermedad de flujo constante de sangre. Por tal motivo vinieron a decirle a Jesús: Señor, ven a mi casa porque mi hija está enferma. ¿Quién era Jairo? Era un principal de la sinagoga. Y fue, hermanos, ¿verdad? Fueron a buscar a Jesús para que viniera. Pero mientras iban por el camino, una mujer enferma fue sanada. Y Jesús se entretuvo un ratito ahí y luego retomó su camino. Pero cuando quiere retomar su camino, viene el centurión, viene el sirviente, vamos a decirle así, del principal llamado Jairo. ¿Y qué le dijo a Jesús? Ya no lo busques. ¿Por qué? Porque la niña ha muerto. Y Jesús dijo: no ha muerto, solamente duerme. Y solamente estaba suavizando el Señor, suavizando, porque entre los judíos decir que una persona estaba durmiendo, es decir, ya había muerto. Y Jesús se dirige a la casa de Jairo, y llegando ahí le dice: Talita cumi. Y al instante la niña se enderezó, volvió a la vida, ¿verdad? Y anduvo ahí en la casa, pidió de comer y no sé qué tantas cosas. Jesús, con su sola palabra, la resucitó. Cuando Jesús llega, hermanos, a la casa de Marta y María, hacía 3 días que Jesús había muerto. Perdón, que Lázaro había muerto. ¿Qué le dijo Marta a Jesús cuando lo vio? Además de llorar, cuando vio a Jesús, ¿qué le dijo? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y dice ahí, Jesús lloró. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Y además se encaminó hacia el cementerio donde Lázaro había sido puesto. Y dijo Jesús: muevan la piedra. Y alguien dijo: ya apesta, muévanla. Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto volvió a la vida. Y dice la Biblia que Jesús iba caminando ya a la salida de una ciudad, cuando de pronto venía por allá un cortejo fúnebre. Jesús con un montón de gente alegre, ¿verdad? Porque Jesús estaba saliendo después de hacer tantos milagros en esa ciudad. Y allá viene un cortejo de otra multitud completamente diferente a la que venía con Jesús. Allá venían llorando porque traían un cuerpo de un joven muerto que era hijo de una viuda y era su único hijo. Y Jesús, tocando aquel muerto, lo volvió a la vida. Y mis amados hermanos, hay evidencias contundentes en la palabra de Dios que la resurrección de los muertos es algo real. Es algo, hermanos, que va a acontecer en aquel día cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra. Y dice la Biblia que ciertamente cuando uno muere, las almas de los que mueren van a la gloria de Dios, pero los cuerpos, hermanos, quedan en la sepultura o quedan en cenizas o se hacen polvo. Pero un día cuando Cristo venga, las almas, hermanos, regresarán para tomar su cuerpo. Y el Señor, dice la Biblia, resucitará a todos los que en Cristo han muerto. Y esta es una enseñanza contundente. Pero hay otra cosa, hermanos, que también la Biblia enseña. Dice que los saduceos, que era una de las sectas en el tiempo de Jesús, los saduceos, hermanos,
no creían en la resurrección de los muertos. Había dos sectas muy fuertes, hermanos, que iban siempre en contra de Jesús. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos sectas? Eran los saduceos y ¿qué otros? Los fariseos. Los fariseos eran más apegados a la Biblia y los saduceos eran muy, así como que muy incrédulos. Déjeme decirle que los saduceos, hermanos, descienden de Sadoc, un hijo de Aarón, del primer sacerdote que hubo en Israel. De ahí viene Sadoc. Sadoc fue el primer sacerdote que ofició en el templo que construyó el rey Salomón allá en Jerusalén. Además de haber sido hijo del primer sacerdote mencionado en la Biblia, que fue Aarón, fue también el primer sacerdote, ¿verdad?, que pudo estar oficiando en el templo de Jerusalén que por primera vez se construyó. Y de ahí, hermanos, se formó más adelante con los años un grupo de sacerdotes que siempre decían, venimos de Sadoc, venimos desde Aarón. Se creían mucho, o sea, muy orgullosos, pero además fueron con el tiempo dejando de creer en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Se apartaron de las enseñanzas, aunque se decían conocedores de Dios. Y entre las enseñanzas que no aceptaban y que no creían era la resurrección, la negaban completamente. Aquí se habla, donde leímos acerca de un grupo de principales sacerdotes, se piensa que eran los saduceos, que les pagaron a los soldados y a la gente para que dijeran, Jesús no resucitó, sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, porque no aceptaban la resurrección. Y Jesús a los saduceos, cuando los tuvo en el tiempo presente delante de él, les enseñó acerca de la resurrección y les enseñó, hermanos, precisamente acerca de estos tres ejemplos que hemos mencionado, de que hay resurrección de entre los muertos. Y así, hermanos, hasta el día de hoy, hay gente que no cree en la resurrección de los muertos. Hay gente que no acepta que los muertos van a resucitar un día. Y precisamente traemos este mensaje, no solamente para decir que es una realidad que los seres humanos un día vamos a resucitar, todos. Y que además, para todo aquel que no cree, tenemos evidencia bíblica para enseñársela y mostrarles. Mira, aquí dice la Biblia, mira lo que hizo Jesús acerca de el muchacho que murió y que era hijo de una viuda. Mira lo que hizo con la hija de Jairo, que también murió. Mira lo que hizo con Lázaro, su amigo, que también murió. Y mira lo que pasó el día que resucitó. Porque los saduceos, hermanos, aunque tenían las pruebas, no querían creer. Y Jesús les tuvo que enseñar, hermanos. Ya no sé yo si creyeron o no, pero así como los saduceos, hasta el día de hoy hay gente incrédula, gente que no cree. ¿A poco será cierto eso? Y yo te invito para que si tú eres una persona de esas o conoces personas que niegan la resurrección de Cristo y que niegan que Jesucristo tiene esperanza para los que mueren y que mueren en Él, que entonces creas por lo que dice la palabra, que no creas por lo que yo digo, sino por lo que dice la palabra. Y a esa gente que no cree en la resurrección, orando por ellos y con mucho valor, le muestres lo que dice la palabra de Dios, para que entonces cambien su manera de pensar y entonces tengan esperanza de que el día que mueran van a resucitar. Pero no solamente que van a resucitar, sino que también pueden ser herederos del reino celestial si en vida le entregan su vida a Cristo. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad, seguir perpetuando y seguir enseñando las palabras de Jesús, que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo incluso a Marta, ¿crees esto? ¿Y qué cree que le dijo Marta? Sí, Señor, eso va a suceder. ¿Cuándo? Pues cuando tú vengas. Y el Señor le dijo, como yo soy Dios, ahora mismo te lo voy a demostrar. Y fue y sacó a su hermano de la tumba. ¿Se acuerdan? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nos da evidencias
Y no solamente a nosotros para que sigamos firmes en lo que hemos creído, sino que para que aún le compartamos a los demás que tenemos ahí cerca, como la familia, los hermanos, los amigos, los vecinos, porque usted no está para saberlo, pero hay mucha gente que aunque no lo diga, es incrédula para estas cosas. Y es nuestro deber enseñarles que las palabras de Jesús cuando dijo que Él es la vida, el camino, la verdad y la vida, es una realidad. Y que cuando Jesús dijo que resucitaremos cuando Él venga, es una verdad. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es lo que yo quiero dejar, esto es lo que yo quiero dejar en tu corazón y en tu mente. Que tú también te afirmes, que te afirmes en la verdad de la palabra de Dios. Que aunque en el mundo hay caos de repente, o que de repente hay muerte entre la familia y que uno no se explica por qué se tuvo que ir fulanito o fulanito, o mi mamá o mi papá o mi vecino o mi amigo, por qué se tuvo que ir. Recordar que todos vamos a pasar por eso, un día tarde que temprano, pero también llevar palabra de esperanza, hermano, para aquellos que han perdido un ser querido y decirles que necesitan entregarle su vida a Cristo para que cuando Cristo venga les resucite para morar por toda la eternidad con Él. Y esa es nuestra responsabilidad. Y si alguien es incrédulo a estas cosas, mostrarle con la palabra de Dios lo que está escrito ahí acerca de la resurrección de los muertos. Para que entonces el pueblo de Dios no sea solamente un puñado, sino que sean multitudes de almas preciosas que se rindan a Cristo y que cuando el Señor venga, resuciten de entre los muertos. Allá la palabra de Dios en Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta del cielo, descenderá de allá de su gloria, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos para ese momento, dice, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero también resucitarán los que nunca quisieron nada con Cristo y lo rechazaron. ¿Para qué? Para que entonces se presenten ante el juicio de Dios y reciban la sentencia final de su destino, que es la condenación del infierno. Pero para que eso no ocurra con ninguno de nosotros, ni con ningún ser querido, pues necesitamos seguir predicando sobre la palabra de Dios y sobre las palabras que Jesús pronunció acerca de la vida eterna que Él nos ofrece. Que Dios nos ayude entonces.